Bienvenidos a nuestro canal Defiende tu Fe Católico. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes y muchas bendiciones. Mi nombre es Oscar, gracias por tu apoyo. También recordándote que puedas suscribirte a nuestro canal. Y los que aún no lo han hecho, los invito a que lo hagan. Dale like al video para que YouTube lo pueda recomendar y así muchas personas lo verán y es una manera de poder evangelizar. Bueno, hermano y amigo, te invito a que hagamos esta oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, hermanos y amigos, el tema de ahora se llama Arzobispo Vigano dice que Francisco no es católico. Bueno, hermanos, este tema se pondrá muy fuerte con estas declaraciones que está dando el arzobispo Vigano. Algo que dijo San Bellarmino fue lo siguiente: Melchor Cano enseña que los herejes no forman parte ni son miembros de la iglesia y dice que es inconcebible que sea cabeza y papa alguien que no sea miembro o parte. También el Papa León XIII dijo lo siguiente: nadie pues puede tener parte en la autoridad si no está unido a Pedro, pues sería absurdo pretender que un hombre excluido de la iglesia tuviese autoridad en la iglesia. San Roberto Bellarmino dice lo siguiente: por esa razón los papas Celestino y Nicolás en los pasajes citados dicen que un obispo hereje, desde que comenzó a predicar herejías, no podía desatar ni atar a nadie. Bueno, hermanos, dejen sus comentarios. ¿Qué piensa usted de esta declaración que el arzobispo Vigano habla en este video? Acá se los dejo. Hemos llegado a un punto en que hasta las personas sencillas y poco avezadas en cuestiones doctrinales han entendido que tenemos un papa que no es católico, al menos en el sentido estricto de la palabra. Esto plantea problemas serios de índole canónica que no nos toca resolver a nosotros, pero que tarde o temprano tendremos que afrontar. Otro elemento significativo de este pontificado, llevado a sus últimas consecuencias contradicciones custodes, es el extremismo ideológico de Bergoglio. Un extremismo que es deplorado de palabra en lo que se refiere a otros, pero que encuentra su expresión más violenta, despiadadas, cuando es el mismo quien lo pone en práctica contra los sacerdotes y laicos vinculados a ritos antiguos y fieles a la santa tradición. Y en tanto que con la fraternidad San Pío X se muestra dispuesto a hacer concesiones y tener relaciones de buena vecindad, no tiene la menor comprensión ni trato humano con los pobres sacerdotes y fieles que para mendigar que les deje celebrar la misa en latín se ven obligados a soportar 1000 humillaciones y chantajes. Este comportamiento no es casual. El movimiento fundado por Monseñor Lefebvre goza de autonomía e independencia económica y por eso no hay motivo para temer extorsiones ni supervisiones por parte de la Santa Sede. En cambio, los obispos y sacerdotes incardinados en las diócesis y órdenes religiosas saben que pende sobre ellos la espada de Damocles de la destitución,
de la suspensión a divinis y la de la privación de los medios mismos de subsistencia. Quien haya tenido oportunidad de seguir mis intervenciones y declaraciones conoce de sobra mi postura con relación al concilio y al nuevo sordo, pero conoce también mi formación, mi currículum al servicio de la Santa Sede y mi relativamente reciente toma de conciencia de la apostasía y la crisis que atravesamos. Por ese motivo, reitero que comprendo la situación espiritual de quienes, precisamente por esta situación, no pueden adoptar una postura radical, como por ejemplo celebrar la misa de San Pío V o asistir exclusivamente a ella, o no están todavía en condiciones de hacerlo. Muchos sacerdotes no descubren los tesoros de la venerable liturgia tridentina hasta el momento en que la celebran y se dejan empapar de ella. Y no es raro que la curiosidad inicial por el rito extraordinario, fascinante desde luego por su fastuosidad, no tarde en sustituirse por la conciencia de la profundidad de las palabras, de la claridad de la doctrina y la insuperable espiritualidad que hace nacer y se nutre en las almas. Hay una armonía perfecta que no se puede expresar con palabras y que el fiel no alcanza a entender, sino en parte, pero que conmueve en el corazón del sacerdote de un modo que solo Dios puede hacerlo. Lo pueden confirmar mis hermanos en el sacerdocio, que se han acercado al usus antiguo tras décadas de obediente celebración del nuevo sordo. Se abre ante ellos un mundo, un universo que abarca el rezo del breviario con las lecciones de maitines y los comentarios de los padres, las referencias a los textos de la misa, el martirologio a la hora de prima. Son palabras sagradas, no porque estén en latín, todo lo contrario. Están expresadas en latín porque la lengua vulgar las envilecería, las profanaría, como señala sabientemente o sabiamente Don Guéranger. Son palabras de la esposa al divino esposo. Las palabras del alma que vive en íntima unión con Dios, el alma que se deja inhabitar de la Santísima Trinidad. Palabras esencialmente sacerdotal, en la más profunda acepción del término, que en el sacerdocio no solo supone el poder para ofrecer el sacrificio, sino de unirse en la oblación de sí mismo a la víctima pura, santa e inmaculada. Nada que ver con la verborrea del rito reformado, que se empeña excesivamente en complacer la mentalidad secularizada para dirigirse a la majestad de Dios y a la corte celestial, que se preocupa tanto por hacerse comprensible que se ve obligado a no comunicar nada que no sea alguna obviedad trivial, que pone tanto cuidado en no ofender la susceptibilidad de los herejes, que se permite callar la verdad en el preciso instante en que el Señor Dios se hace presente sobre el altar, que tiene tanto temor de pedir a los fieles
el más mínimo compromiso que banaliza el canto sagrado y toda expresión artística ligada al culto. El mero hecho de que en la redacción de ese rito hayan participado luteranos, modernistas y masones notorios bastaría para hacerlo entender, sino la mala fe y el dolo, al menos la mentalidad horizontal privada de sobrenaturalidad que impulsó a los autores de la llamada reforma litúrgica, los cuales, por los que hemos podido saber, no se distinguía por la santidad con refulgían los autores sagrados de los textos del antiguo misal romano y de todo el corpus litúrgico. ¿Cuántos de vosotros sacerdotes, y desde luego muchos laicos, no os sentís conmovidos hasta las lágrimas a recitar los admirables versículos de la secuencia de Pentecostés, al comprender que vuestra predilección por la liturgia tradicional no tenía nada que ver con la estéril complacencia estética, sino que se había transformado en una verdadera necesidad espiritual, tan irrenunciable como la respiración? ¿Cómo podemos explicar a quienes hoy nos quiere privar de este inestimable bien que aquel rito bendito os ha llegado a descubrir la verdadera naturaleza de vuestro sacerdocio y que de él, y nada más que de él, podéis obtener las fuerzas y la nutrición para afrontar las exigencias de vuestro ministerio? ¿Cómo se puede hacer entender que la obligada vuelta al rito montiniano os supone un sacrificio imposible? Porque en la batalla cotidiana contra el mundo, la carne y el diablo, ese rito os deja desarmados, prostrados y sin fuerzas. Es evidente que solo quien no ha celebrado la misa de San Pío V puede considerarlo un molesto ropel de otros tiempos del cual se puede prescindir. También muchos sacerdotes jóvenes, habituados desde la adolescencia al novus ordo, han entendido que las dos formas del rito no tienen nada en común y que una es tan superior a la otra que pone en evidencia los límites y aspectos criticables de la otra, hasta el punto que les hace poco menos que penoso celebrarla. No es cuestión de nostalgia, de culto al pasado. Hablamos de la vida del alma, del crecimiento espiritual, de ascesis y de mística, conceptos que nadie de los que entienden el sacerdocio como una profesión es capaz de comprender. El dolor que experimenta un alma sacerdotal al ver las especies eucarísticas profanadas. Por eso me resulta desagradable en extremo leer en Traditionis Custodes que el motivo por el cual Francisco considera que el motu proprio Summorum Pontificum se promulgó hace 14 años fue el deseo de remediar el supuesto cisma de Monseñor Lefebvre. Cierto, es que algunos cálculos políticos pudieron haber tenido su peso, sobre todo en tiempos de Juan Pablo II, aunque entonces los fieles de la fraternidad de San Pío X eran escasos en número. Pero la petición de dar carta de ciudadanía a la misa que durante 2 milenios nutrió la santidad de los fieles
y infundió la savia vital a la civilización cristiana, no puede reducirse a un acto contingente. Con su motu propio, Benedicto devolvió a la Iglesia la misa apostólica romana, declarando que en ningún momento había sido revocada. Indirectamente admitió que cuando Pablo VI impuso de forma autoritaria su rito, cometió un abuso al prohibir despiadadamente la celebración de la liturgia tradicional. Y si bien en el mencionado documento pueden encontrarse elementos incongruentes, como por ejemplo la presencia simultánea de ambas formas del mismo rito, podemos considerar que sirvieron para permitir la difusión del extraordinario sin afectar al ordinario. En otros tiempos habría sido inconcebible permitir la celebración de una misa entreverada de equívocos y omisiones, cuando la autoridad pontificia habría sido suficiente para restablecer el rito de antes. Pero hoy, con la pesada carga del concilio y la mentalidad secularizada ampliamente difundida, la mera licitud de celebrar la misa tridentina se puede considerar un bien innegable, un bien que todos tienen a la vista por los abundantes frutos que produce en las parroquias donde se celebra. Y cuánto más frutos no produciría si Summorum Pontificus se hubiera aplicado en todos sus puntos con espíritu de verdadera comunión eclesial. Francisco sabe muy bien que la encuesta a los obispos de todo el mundo no obtuvo resultados negativos, aunque las preguntas estaban formuladas de tal forma que estaba claro qué clase de respuestas se esperaba. La consulta fue un pretexto para hacer creer a la gente que su decisión sería inevitable y fruto de una respuesta conjunta del episcopado. Todos sabemos que si Bergoglio quiere obtener un resultado determinado, no vacila en recurrir a la fuerza, a mentiras y a efectuar golpes de mano. Los últimos sínodos lo han demostrado más allá de toda duda razonable, con la exhortación postsinodal ya redactada antes de la primera votación del Instrumentum Laboris. Por eso, también en este caso, el objetivo previsto de antemano era la abolición de la misa tridentina y la prófasis, o sea, la excusa aparente, tenía que ser, según la palabra del mismo Bergoglio, el uso instrumental del misale romano del 1962, que se caracteriza cada vez más por un rechazo creciente no solo de la reforma litúrgica, sino del Concilio Vaticano II. Con toda franqueza, de este uso instrumental se puede en todo caso acusar a la Fraternidad San Pío X, que tiene todo el derecho de afirmar lo que cada uno de nosotros sabemos de sobra, que la misa de San Pío V es incompatible con la doctrina y la eclesiología postconciliar. Pero el motu propio no afecta a la fraternidad, que siempre celebra con el misal de 1962 precisamente
en virtud de ese derecho inalienable que Benedicto XVI reconoció y no creó de la nada en 2007. El sacerdote diocesano que celebra la misa en la iglesia a que lo ha destinado su obispo y que cada semana tiene que someterse a un riguroso interrogatorio por las acusaciones de fervientes católicos progresistas solo porque ha tenido la osadía de rezar el Confiteor antes de dar de comulgar a los feligreses. Sabe muy bien que no puede hablar mal del Novus Ordo ni del concilio, porque desde la primera sílaba se sería obligado a comparecer ante la curia y lo destinarían a una parroquia perdida de un pueblo, allá por donde el diablo perdió el poncho. Ese silencio, con frecuencia doloroso y casi siempre entendido como más elocuente que muchas palabras, es el precio que debe pagar para poder celebrar la Santa Misa de siempre, para no privar a los fieles de las gracias que esa misa derrama sobre la Iglesia y sobre el mundo. Y lo que es aún más absurdo, que mientras oímos como nos dicen impunemente que hay que abrogar la misa tridentina porque es incompatible con la eclesiología del concilio, en cuanto nosotros decimos lo mismo, que la misa montiniana es incompatible con la teología católica, somos de inmediato objeto de condena y utilizan nuestras afirmaciones como prueba ante el Tribunal Revolucionario de Santa Marta. Me pregunto, ¿de qué enfermedad espiritual estarán aquejados los pastores en estas últimas décadas para que hayan dejado de ser unos padres amorosos y se hayan vuelto despiadados censores de sus sacerdotes, funcionarios que siempre están atentos y listos para abrogar todos los derechos en virtud de un chantaje que ni se molestan en disimular? Este clima de suspicacia no contribuye en modo alguno en la tranquilidad de muchos buenos sacerdotes, porque el bien que hacen está en todo momento bajo la lupa de funcionarios que consideran un peligro a los fieles ligados a la tradición, como una presencia molesta que hay que tolerar en tanto que no se deje ver mucho. Se puede concebir una iglesia en la que se ponen sistemáticamente trabas al bien y que lo hace, es visto como con sospecha y sujeto a riendas. Comprendo muy bien el escándalo de tantos católicos, de fieles y de no pocos sacerdotes ante este pastor, que, como dijo muy bien mi querido hermano el obispo Atanasio Schneider, en vez de oler a oveja, apalean enojado al rebaño. La infausta decisión bergogliana de abrogar el motu propio del Papa Benedicto está destinada a fracasar irremediablemente, porque afecta al alma misma de la Iglesia, de la que el Señor es pontífice y sumo sacerdote. Y no es cierto que la totalidad del episcopado, como estamos viendo con alivio, esté dispuesto a sufrir pasivamente formas de autoritarismo que no contribuyen nada a apaciguar los ánimos.
En determinadas circunstancias, el Código de Derecho Canónico garantiza a los obispos la posibilidad de dispensar a sus fieles de leyes particulares y universales. En segundo lugar, el pueblo de Dios ha entendido bien el carácter subversivo de tradiciones custodes e instintivamente quiere saber qué es lo que causa semejante desaprobación por parte de los progresistas. No nos sorprendamos, pues, si en las iglesias las que celebran la misa tradicional nos encontramos con fieles procedentes de la vida parroquial ordinaria y hasta personas que estaban alejadas de la iglesia. Como ministro de Dios y como simples fieles, tendremos el deber de manifestar firmeza y serena resistencia ante semejantes abusos, padeciendo con actitud sobrenatural nuestro pequeño calvario de cada día, mientras los nuevos sumos sacerdotes y los escribas del pueblo nos abofetean y nos acusan de fanáticos. La humildad, el ofrecimiento silencioso de las injusticias y el ejemplo de una vida coherente con el credo que profesamos ameritarán el triunfo de la misa católica y la conversión de numerosas almas. No olvidemos que por habernos dado mucho, mucho se nos pedirá. ¿Qué padre entre vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Si pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. O si pide un huevo, le dará un escorpión. Ahora podemos entender más en profundidad el sentido de estas palabras, observando con dolor y con el corazón desgarrado el cinismo de un padre que nos da las piedras de una liturgia sin alma, las serpientes de una doctrina corrompida y los escorpiones de una moral adulterada. Y llega al punto de dividir la grey del Señor entre los que aceptan el Novus Ordo y los que quieren seguir fieles a la misa de nuestros padres. Cuando nuestro Señor, sentando en un pollino, entró en Jerusalén, mientras la multitud extendía mantos en su paso, los fariseos le preguntaron: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero el Señor le respondió: os digo, si esta gente se callan, las piedras se pondrán a gritar. Desde hace 60 años gritan las piedras de nuestras iglesias, en las cuales se ha proscrito 2 veces el santo sacrificio. Gritan los mármoles de los altares, las columnas de las basílicas y las bóvedas de las catedrales, porque estas piedras, consagradas al culto de Dios verdadero, hoy están abandonadas y desiertas, o son profanadas en ritos nefandos o transformadas en estacionamientos y supermercados. Como consecuencia de este concilio que nos empeñamos en defender, gritemos también nosotros, que somos piedras vivas del templo de Dios,
Gritemos con confianza en el Señor para que devuelva la voz a sus discípulos que hoy están mudos y para que se restituya el intolerable robo de que son culpables los propios administradores de la viña del Señor. Mas, para restituir los robados, es preciso que nos mostremos dignos de los tesoros que nos han robado. Procuremos hacerlo con la santidad de vida, dando ejemplo de virtud, con oración y haciendo vida de sacramentos. No olvidemos tampoco que hay centenares de buenos sacerdotes que todavía saben en qué consiste la sagrada unción con que han sido ordenados ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. El Señor se digna descender sobre nuestros altares, incluso cuando estos se encuentren en sótanos y desvanes. Contraris vivulsive minime obstantibus, a pesar de los pesares. No te olvides de suscribirte a nuestro canal, dale like al video para que YouTube lo pueda recomendar a otras personas y activa la campanita de notificaciones. Deja tus comentarios y nos vemos en un próximo video. Bendiciones, hermanos.